Bueno, Egunon, buenos días. Bueno, yo agradecer al equipo de K6 y a Marta, sobre todo, la preocupación de desarrollar estas jornadas, porque esto tenía que ser una cosa presencial, donde nos íbamos a ver y compartir experiencias en directo, lo que comentaba en los cafés y también en las comidas, y se convierte en una situación más cinematográfica, ¿no? Donde aquí tenemos unos actores que no sabemos muy bien el aforo que tenemos ni captamos reacciones más que los comentarios que podéis hacer a través del chat. Y entonces es un poco frío, ¿no? Esto es algo que tendríamos que reflexionar quizá, ¿no? Que las reuniones estas virtuales están muy bien, pero los museos estamos acostumbrados a que realmente haya participación. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más compartido posible. Bueno, voy de los comentarios que se han hecho, ya tendría ganas de decir cosas, ¿no? Muy interesantes. Hay una que quizá sí que antes de poner mi presentación o empezar mi discurso, sí que he encontrado muy interesante cuando se hablaba de la COVID y la repercusión que tuvo en el impacto de utilización de más recursos digitales. Bueno, pues os diré que aquí en Cataluña se hizo un estudio semana a semana durante todo el tiempo que los museos estuvimos cerrados al público y el resultado fue que la web no se utilizó prácticamente nada o mucho menos de lo que todos suponíamos, ¿no? El motivo yo creo que es complejo, pero hay una evidencia, que era que las redes sociales sí que se dispararon, pero no la web. ¿Cuál es el análisis de por qué no todos los sistemas de comunicación digital funcionan de manera uniforme o equivalente? Bueno, pues yo creo que Carlos nos ha explicado las interfaces. Esto es importantísimo reflexionar que no toda la transformación digital tiene la misma repercusión, ni al mismo nivel. Hay bastantes variaciones al respecto. Yo intento poner la presentación, pero no acabo de... Aquí, vale. Vamos a compartir esto. No sé si estáis viendo. Lo vemos bien, ¿Lo Joan. veis? Sí, vale. Perfectamente. Vale, es que yo ahora os he cambiado de lugar, antes os tenía arriba, ahora os tengo a la izquierda. Bueno, muy bien. Bueno, yo tengo que comentar alguna cosa sobre este aspecto de recalibrando la participación, reconectando las colecciones y el patrimonio. Bueno, os voy a hablar desde la perspectiva de un museo de arqueología. Es complejo, tenemos patrimonio y esto hace que el museo, esta idea de museo sin cuerpo, que tendría un referente en los museos intangibles o museos sin colecciones o más focalizados en memoria histórica. Bueno, pues nosotros somos un museo con un cuerpo importante, que es el patrimonio, el legado de las culturas antiguas, ¿no? En forma de unas colecciones que pueden llegar a ser muy, muy importantes, por un lado, y por otro, con unos yacimientos arqueológicos físicos, no virtuales. Con lo cual, esto nos hace tener una visión un poco singular. Bueno, como los museos de arte también tendrán su singularidad, pero la nuestra es patrimonial y entonces cambia un poco la percepción, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de unos pocos conceptos, unos cuantos proyectos de dimensión virtual que hemos llevado a término en los últimos años, proyectos en marcha que se han desarrollado ya con una visión COVID y unas pocas conclusiones que espero que sean de interés. ¿Qué conceptos? Desde el segmento de arqueología, pero de los museos en general, vamos a ver
dos aspectos un poco diferenciados en esta aproximación hacia el público. Uno sería todos los recursos, la creación de recursos digitales. Como decía Carlos, esto se ha incrementado exponencialmente. Ahora tenemos realidades aumentadas, gafas 360 grados, dispositivos diversos, una multitud de herramientas que no son más que herramientas. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años cuando los museos empezaron a poner pantallas, grandes televisores, que estos televisores lo que contenían eran cartelas. Las mismas cartelas que teníamos en un Forex o teníamos en un soporte físico se incorporaron a los televisores. Bueno, ¿qué ganó eso? Nada, absolutamente nada. Simplemente habíamos cambiado el formato. Bueno, ahora tenemos muchos formatos, ¿no?, que permiten acercar a los ciudadanos todo un contenido relevante. Pero este contenido se ha de generar. Entonces, en el segmento de la arqueología, la investigación arqueológica va a ser fundamental, porque si no, no vamos a poder hacer una realidad aumentada si antes no hay una investigación vinculada a este conocimiento. ¿Cuál es el otro paquete de elementos? Bueno, pues que esta estrategia digital se ha de orientar a segmentos sociales y no todos los segmentos sociales tienen los mismos recursos. Justamente ahora con COVID se ha puesto sobre la mesa esta brecha ya digital en el segmento educativo. Bueno, pues no todos los niños y las niñas tienen acceso ya no a Internet, sino que no tienen un recurso informático, no tienen un portátil, no tienen un ordenador. Entonces, esta visión que a veces desde los museos solemos tener de que todo el mundo va a tener un móvil con el cual tener acceso a contenidos digitales, bueno, pues no es exactamente así. Entonces, así como estamos trabajando en la inclusión con colectivos diversos, con problemáticas diversas, bueno, pues vamos a tener que poner otro colectivo a incluir dentro de los museos, que son pues, las personas que no dispongan de unos recursos digitales. Y si esta ha de ser la evolución hacia el futuro, que yo creo que ha de ser, pero también se ha de trabajar en estos segmentos sociales, porque no todos tienen los mismos recursos. Entonces, si por un lado tenemos unos recursos y por otro lado tenemos unos canales, bueno, pues vamos a hablar de ecosistemas digitales. No es un término novedoso, no me invento ningún concepto extraño, pero sí la idea de que este ecosistema digital ha de trabajar dentro de un plan, dentro de un proyecto estratégico y no improvisado. De manera que si tenemos este ecosistema digital detrás de un proyecto estratégico de comunicación, sí que vamos a conseguir lo que sí que puede ser una novedad, que es esta huella dactilar. Cada institución, cada centro va a aproximarse a través de sus colecciones y de sus canales de comunicación digital de una manera determinada, con lo cual esto va a generar una huella dactilar propia y que será singular. No es equivalente los recursos que puede destinar un gran museo a los que puede destinar un pequeño museo, ni al público al cual se orienta, ni los idiomas a los cuales puede dirigirse. Con lo cual, el ecosistema digital puede ser el mismo, Facebook, una web, pero la huella dactilar no será la misma. Entonces, vamos a analizar huellas, no vamos a analizar ecosistemas porque todo el mundo va a tener los mismos o prácticamente los mismos. ¿Cuál es el del Museo de Arqueología? Bueno, no tiene ninguna singularidad. Quizá una a la que haré referencia, ¿no? Pues tiene una web compleja porque el Museo de Arqueología de Cataluña está formado por diversas sedes, cinco equipamientos que están distribuidos en el territorio. Barcelona, Ampurias, Gerona, Olèrdola, Ullastret, más unas redes de desarrollo compartido a nivel de territorio.
como es la Arqueoxarxa, la Ruta de los Íberos y la Ruta del Arte Rupestre. 2019, 643.000 páginas, que es relativamente poco. Vale, nuestras redes sociales, las principales, os he puesto, no he entrado en redes más sectoriales, como educativas, Facebook, Twitter, Instagram, con 12.700, 16.400 y 5.900 seguidores respectivamente. Bueno, tampoco es algo absolutamente remarcable, ¿no? También actuamos en lo que yo he denominado redes de seguimiento, que es decir, no hacemos prácticamente nada en estas redes, simplemente observamos qué es lo que dice la gente de nosotros, TripAdvisor y Foursquare. Después tenemos canal YouTube con 943 suscriptores, 263 vídeos y la singularidad del museo, que es este canal Sketchfab, supongo que lo conocéis. Sketchfab apareció hace unos 3 años. Es un canal equivalente a YouTube que lo que permite es visualizar modelos 3D. Nosotros tenemos actualmente 105 modelos, 861 seguidores y aquí sí que hay un elemento destacable porque creo que ahora hemos ido bajando un poco porque hay más museos que han ido introduciendo más canales, pero estamos entre los 10 museos europeos con más recursos disponibles en este canal 3D, ¿no? Bueno, después tenemos un boletín de noticias digital con más de 12.000 personas suscritas y un arqueoblog de reciente creación donde, colocamos contenidos, recursos un poco más largos, con más descripción, más explicaciones sobre nuestro papel. Vale, ¿qué ventaja o qué es lo que quiero destacar de esto? Es que todos estos recursos que son canales digitales están articulados a través de una estrategia conjunta que permite que cada uno pueda obtener los máximos recursos para aproximarnos de una manera más integral posible a un amplio segmento social y no solamente a las personas interesadas en la arqueología, sino a todo el mundo. Para crear valor. Valor arqueológico es uno de los papeles del museo. El museo no solamente va a querer reivindicar sus colecciones, sino posicionar pues el valor de la arqueología dentro de un contexto social. Yo recuerdo una pregunta a alumnos de segundo de bachillerato que se les preguntaba cómo pensaban que se había averiguado que en un dibujo de época, un dibujo que simulaba unas cabañas prehistóricas, el dibujo tenía unos árboles y un contexto, ¿no? Y se les preguntó a los alumnos de bachillerato cómo se sabía que había este contexto. Y la respuesta fue, pues, porque lo dicen los libros. Nadie de los estudiantes se les ocurrió pues, que había investigadores que trabajaban para averiguar que eso era así. Entonces, uno de los papeles de nuestra comunicación y de posicionar el museo y de abrir las miradas es también en la arqueología en general, no solamente en nuestro patrimonio o en generar retorno en visita. Vale, entonces entre la incorporación de las TIC, esto ha permitido generar experiencias. Esto es una realidad. Mucha gente ha podido ir a Nápoles hace ya unos cuantos años y te comprabas aquel librito con las filminas donde tenías unos dibujos de cómo era la ciudad y cómo eran los restos actuales. Bueno, ahora hay muchísimos más recursos que nosotros hemos utilizado a través de proyectos de investigación y que a través de este ecosistema digital que os explicaba antes hemos conseguido hacerlo circular en red. Bueno, como os comentaba, el Museo de Arqueología somos estas 5 sedes, que por tanto genera también otra input positivo, que es conseguir posicionar no solamente una de ellas o una de las colecciones, sino todas en conjunto. Ampurias tiene un yacimiento grecorromano muy importante,
Ullastret es un yacimiento ibero muy importante, Olèrdola una mezcla ibero-medieval, y Barcelona y Girona actúan como centros, son dos museos desde el punto de vista más de colecciones, que no disponen de un yacimiento específico. Girona sí que trabaja con un monasterio muy importante y por tanto no es bien que tenga un yacimiento, pero tiene un espacio patrimonial relevante. Barcelona, estamos en un museo de la Exposición Internacional del 29 y este es nuestro marco de referencia, ¿no? Vale, ¿qué proyectos de dimensión virtual hemos ido trabajando en los últimos años? Bueno, pues bueno, vamos a ver un poco. Bueno, voy a ir un poco rápido. Este pequeño vídeo que hemos visto conceptualiza esta idea de creación de recursos que después serán distribuidos a través de este ecosistema digital. El recurso se creó para las salas de exposición permanente. Son unos vídeos 360 grados que lo que pretendían como concepto era trasladar a los visitantes a los yacimientos. Como os decía, aquí en Barcelona estamos en un edificio del 29 y no tenemos los yacimientos. Nuestros visitantes pueden ver las colecciones, pero no pueden acceder al yacimiento. Entonces, ¿qué hacíamos con estos 360 grados? Colocábamos al visitante unas gafas que le permitían visualizar el yacimiento de dónde habían salido esos objetos, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto COVID? Bueno, pues trasladar estos recursos 360 grados a un formato que fuera visible también a través de telefonía móvil. Con lo cual, si vosotros vais a YouTube, os vais a tener que descargar los vídeos, pero los vais a poder ver perfectamente con un teléfono móvil. Es esta transformación de rentabilizar los recursos presenciales a virtuales. Todo y que ya eran virtuales, de hecho, ¿no? Pero lo que hemos conseguido es distribuirlos mucho mejor, ¿no? Y que lleguen a mucha más gente, ¿no? La fotografía que estamos viendo es de Ampurias. También se creó una recreación virtual de los diferentes espacios del yacimiento de una zona concreta que es el criptopórtico. ¿Cómo se ha podido conseguir? Bueno, pues con este pequeño vídeo es a través de la investigación que mostraba, ¿qué mostraba este vídeo? Un proyecto de comunicación para explicar mucho mejor un gran mosaico que tenemos de más de 6 metros por 3 metros, que es el mosaico del circo. Este mosaico era una presentación, ya era interesante, pero veis en la imagen las lagunas que existen en el mismo mosaico. Por lo cual, el proyecto de investigación en que consistió en crear una proyección que permitiera no solamente reconstruir para visualizar de forma completa el mosaico, sino darle un poco de vida, ¿no? Este mosaico está explicando una carrera de cuadrigas donde en el mismo mosaico se especifican cuáles son los nombres de las cuadrigas, cómo se llamaban los caballos, cómo se llamaban los equipos. Entonces, bueno, toda esta información que de forma digital permite comprender mucho mejor el patrimonio, después es útil y muy interesante para distribuirla a través de diversos canales de comunicación digital. ¿Vale?
Aquí a la imagen de la derecha podéis ver el soporte de las gafas 360 grados que se instalaron en la sede de Barcelona. Y esta es una de las recreaciones. Podéis ver a las personas que están circulando con sus gafas en Ampurias y en el fondo la imagen que ellos están viendo del mismo espacio donde están. Estos son proyectos que permiten revitalizar la visita in situ, pero que también han permitido disponer de recursos para las redes y a nivel digital. Este quizás es el primer proyecto que se desarrolló de envergadura. Bueno, no avanzaremos más. Este proyecto concretamente que se desarrolló en Ullastret es el primer proyecto de envergadura de carácter digital que consistió en hacer una sala totalmente inmersiva. Algo que ahora se ha podido hacer en Barcelona, si venís, hay una sala mucho mayor que está proyectando imágenes a 360 de pintura, de arte. Bueno, pues aquí hubo una primera experiencia a nivel arqueológico, que es esta en Ullastret, donde, para daros una idea, el gasto, el esfuerzo más importante fue toda la conceptualización a nivel de investigación, porque crear un espacio inmersivo quiere decir todos los detalles que había en este lugar, en esta estantería. Toda la investigación asociada al proyecto fue la parte más costosa del propio proyecto, más que la propia implantación tecnológica. Ahora se está trabajando para el año que viene, 2021, habrá una gran exposición en Barcelona sobre el mundo íbero y se va a crear una sala inmersiva un poco mayor que la que existe en la sede de Ullastret. Bueno, esto hemos visto proyectos de dimensión virtual vinculados a exposiciones permanentes, que algunas ya no se pueden ver, desgraciadamente, a consecuencia de COVID, y han tenido este traspaso al mundo digital. Bueno, y en cuanto a las exposiciones temporales, bueno, pues a nivel de exposiciones temporales hemos creado recursos de interpretación o se han creado recursos para comprender aspectos un poco difíciles o poco definidos de nuestro pasado, como es este vídeo de la exposición a los primeros artistas de la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, en este vídeo el aspecto que ha generado más interés es el vestuario, ¿no? Los visitantes, tanto virtuales como presenciales, nos preguntan si estos pantalones, cómo se sabía que iban vestidos de esta manera, ¿no? La creación de recursos de este tipo permiten abrir la imaginación y abrir un poco las perspectivas a los visitantes. Bueno, otro tipo de proyectos, proyectos de dimensión virtual en modelos 3D. Bueno, lo que os comentaba, el museo a través de la web permite acceder a esta plataforma Sketchfab, donde se pueden visualizar, bueno, pues recursos de este tipo. ¿Vale? Esta es la Dama Flavia, es una escultura de época romana que está expuesta en el museo y que se creó este modelo justamente para varios niveles, ¿no? Uno es la investigación, tú puedes hacer grandes detalles de estas piezas digitalmente, y también a nivel educativo, ¿no?
Bueno, es una manera de utilizar el patrimonio. Ya no estamos hablando de una fotografía, de unos recursos fotográficos. Estamos hablando de un recurso mucho más interactivo, ¿no? Ahora, en estas imágenes, como están en formato vídeo, no permiten la manipulación, pero si entráis a Sketchfab, con el ratón del cursor puedes mover tú la imagen, ampliarla, hacerla más pequeña y buscar los detalles que encuentres más interesantes, ¿no? Quizá es uno de los futuros de los recursos, del futuro de los recursos arqueológicos, ¿no? De las colecciones, mostrar las colecciones de una forma donde tú puedas interactuar con el patrimonio, no solamente verlo, sino interactuar, porque los museos tienen este factor de los objetos, ¿no? Los visitantes vienen en general, dominantemente a los museos, a ver el patrimonio. Hay un poco de... continúa habiendo este fetichismo o el valor de presenciar o de visualizar ese objeto como icono de la historia, del patrimonio de nuestra propia historia. Con lo cual, el aspecto de manipular, de que los visitantes o los usuarios digitales puedan hacer cosas con el patrimonio, siempre es una preocupación que tenemos en mente, ¿no? Vale, en cuanto a educación, los recursos educativos es la mirada. Es la mirada. Si os fijáis en las imágenes, volvemos a tener las gafas 360 grados. Pues entonces, ¿por qué está ahora en educativo y antes lo teníamos en las permanentes? Bueno, pues porque la utilización del recurso educativo no es solamente el recurso en sí, sino cuál es la mediación que nosotros utilizaremos para que este segmento, que son los escolares, hasta universitarios, este recurso les sea útil a nivel formativo. Con lo cual, el recurso en sí no ha cambiado. Lo que cambia es la mediación, es la manera en que vamos a conseguir que los jóvenes o los niños o los adultos accedan al contenido. Entonces, aquí el trabajo es de mediación, no es estrictamente del recurso de contenido, del contenido. Bueno, aquí os he puesto 4, que yo los destacaría por 2 aspectos, ¿no? El trabajo ya en línea directamente, o sea, la creación de recursos exclusivamente para trabajar, para que se trabajen en línea, y después el valor de la cooperación. Estos 4 proyectos que os he puesto aquí, el de historias, pequeñas historias, grandes mujeres, los 2 KIZ del museo y el Día Internacional de los Museos son 4 acciones que podéis encontrar, una en YouTube y las otras un poco más difícil porque las acciones ya finalizaron, que se consiguieron a través de la colaboración entre diversos museos de la ciudad de Barcelona. Entonces, vamos a centrar que el trabajo de creación de contenidos digitales nos permite colaborar entre nosotros. Ya no hay una excusa de distancia o de proyectos complejos. En todo caso, es la voluntad. Si la voluntad es colaborativa, pues vamos a crear proyectos juntos. Fijaros los proyectos, arriba se ven los iconos, no entraría mucho detalle, pero veo Picasso, el Museo Marítimo, el CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el Museo de Arqueología, el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, pues son museos que tienen sus programas desarrollados propios. Entonces, esta voluntad colaborativa en el mundo digital yo creo que se ha de potenciar y que permiten no solamente llegar a más públicos, sino compartir conocimientos, compartir experiencias, y es fundamental en este momento donde la incertidumbre nos proyecta sombras de un futuro desconocido, ¿no? Entonces, trabajar conjuntamente con mucha otra gente es mucho más enriquecedor. Bueno, aquí hay una lista, esto será más para quien acceda, si alguien tiene ganas de mirarse el PowerPoint con más detalle, va a haber una lista de todas las acciones que se han hecho
en 2 años, ¿no? Sí que querría destacar una cosa, que es que Carlos ahora comentaba, yo no me acordaba, el 91 la web. Bueno, entonces aquí los proyectos que yo os enseño son del 2018. Habríamos de analizar qué pasó desde el 2000 al 2010. ¿Qué pasó en el entorno digital? ¿Qué pasó con los proyectos digitales desde el 2000 al 2010? Porque yo creo que ahí tuvimos una pérdida muy importante. La crisis del 90 provocó que muchos proyectos que se estaban desarrollando de carácter digital a finales de los 90, bueno, pues perdieron interés, se dejaron de desarrollar digitalizaciones, se dejaron de desarrollar proyectos de una percepción virtual y hemos perdido todo este tiempo, porque hay un salto enorme desde el 2000 hasta el 2015, 2016, que vuelven a arrancar proyectos. Sí que hemos trabajado redes sociales, sí, pero ya os digo que al menos mi humilde visión es que no solamente es trabajar proyectos digitales, es trabajar con esta idea de ecosistema y de huella digital, porque si no creces en la creación de proyectos, la comunicación a veces consiste puramente en una comunicación de agenda. Ven que estoy haciendo una actividad. Yo creo que la comunicación a través de redes sociales, bueno, se puede hacer, claro, pero estamos hablando de otros tipos de proyectos también, ¿no? Bueno, continúa la lista. Bueno, estos proyectos 2020-2022, bueno, son 2 exposiciones que estamos trabajando, que ya no son estrictamente permanentes. Ars Mosivaria es la colección de mosaicos del museo y esta exposición, El Enigma Íbero, que os explicaba antes, que tendremos durante el 2021 y que sus componentes digitales evidentemente ya estarán orientados a dar contenidos a nuestro ecosistema digital, no solamente a explicarse dentro de una exposición presencial. Uy, perdón. Vale. Entonces, el COVID o el cierre de los museos, más que el COVID, sobre todo a finales de marzo, provocó esta crisis tremenda de que el museo estaba cerrado al público. No es que no tuviera visitantes porque no venían, es que estaban cerrados al público. Con lo cual, obligó a hacer una poca reflexión y mucho de innovación para mantenernos en una línea de actividad a nuestros visitantes o a los interesados en la arqueología en general, ¿no? Os he puesto 4 de los proyectos que se desarrollaron en ese momento porque son los 4 que yo creo que para mí me han gustado más. No son los únicos, ni mucho menos, porque fue una locura, sobre todo a mediados de marzo, con reuniones con los compañeros de comunicación diciendo estamos cerrados, estamos todos en casa, ¿qué vamos a hacer para mantener una línea abierta hacia los usuarios o los amigos o los interesados en la arqueología, ¿no? Aquello fue una locura tremenda, ¿no? de innovación y de creación. Y algunas cosas no se hicieron para quedarse, sino que se hicieron, bueno, pues como una experiencia más. Pero estas 4 sí que tienen un cierto interés, ¿no? La idea de arqueotours, audiotours, arqueoblog, os fijáis que la connotación arqueológica es machaconamente siempre al mismo segmento, ¿no? Pues es los interesados en la arqueología y a la sociedad en general por la parte cultural, ¿no? Los arqueotours, ¿qué eran? Bueno, nuestros vídeos con gafas 360 grados transformados a visualización por teléfono móvil, ¿no? Esto tuvo un interés tremendo. Bueno, a las personas les encantaba poder ver los yacimientos en su teléfono. Bueno, pensábamos que esto no tendría un interés muy alto porque no es lo mismo verlo con unas gafas que te permiten moverte que verlo en un teléfono que lo que mueves es el teléfono. Pero el interés fue enorme, enorme. El otro proyecto, este Museo Endins, que es el museo hacia adentro, ¿no?
yo creo que tuvimos una idea similar muchos otros museos, ¿no? Que es que nuestros conservadores desde su casa, con grabaciones domésticas, explicaban un hecho concreto de una colección o un elemento singular, ¿no? Bueno, estos vídeos, mirarlos, están en YouTube, son muy interesantes porque los propios conservadores, desde su punto de vista de investigación, desarrollado connotaciones de comunicación científica muy relevantes y entonces explican cosas que a veces cuestan encontrarlas explicadas desde este punto de vista tan plano y tan fácil. Son vídeos de 2-3 minutos y explican cosas muy concretas, no generalidades. Bueno, también encontramos que tuvo una repercusión entre nuestros seguidores muy interesante. Los audiotour también es la solución de un problema, ¿no? Sabéis que cuando abrimos los museos, las audioguías quedaron suprimidas, con lo cual no podíamos dar los aparatos de las audioguías. Entonces, a través de la empresa, que facilitó al máximo su realización, se crearon dos cosas. Unos recursos que te permiten, a través de las audioguías, ver algunas de nuestras colecciones, y esto lo distribuimos a través de redes sociales, y después nos permitió colocar códigos QR en las salas para que el que pudiera seguir, el que quisiera seguir las audioguías a través de sus dispositivos móviles, pudiera hacerlo. Con lo cual reaprovechamos un recurso que había quedado inutilizado, de dos maneras diferentes, ¿no? Y el Arqueoblog es este proyecto más sólido de dar a conocer a través de artículos cuál es el trabajo interno del museo, tan a nivel de investigación como a nivel técnico. Bueno, conclusiones. Pues esta idea que se han de crear recursos tecnológicos, pero integrados en una estrategia digital conjunta. Y esto va a aportar singularidad, crearán identidad y generarán una mejor experiencia. Y visitante ya no quiero decir solamente visitante presencial, sino visitante. Porque alguien lo ha comentado en el chat. Quizá hemos de comenzar a contar los visitantes de otra manera. Pues claro, evidentemente, porque ya tenemos visitantes, no visitantes digitales y visitantes presenciales. Y las personas que entran a la web no las cuento, porque son los que han entrado en la web. No sé, creo que esto se merece un debate, porque continuamos desde que se abrieron los museos, aparecieron dos artículos en dos medios importantes, El País y La Vanguardia, sobre la grave pérdida de visitantes de los museos. Bueno, que volvían a hablar de los visitantes presenciales. Yo creo que si estamos trabajando el museo abierto, el museo digital, bueno, quizá se han de añadir otros conceptos, evidentemente, a esta idea de experiencia del visitante, ¿no? Bueno, también jugar con esta idea de ecosistema digital y huella digital que se adapte a los diferentes canales, no que reaproveche todos los mismos contenidos. Esto yo creo que ya no lo hacemos. El mismo contenido en Facebook, en Twitter, en la web, todo igual. Creo que ya no lo hacemos. O si lo hace alguien, seguro que está pensando en cambiarlo. Vale, y esta es la dimensión digital del Museo de Arqueología que queremos para el siglo XXI. Armónico, integrado, socializado, distribuidor del patrimonio, conceptualizador. ¿Y qué queremos? Pues esto, que la arqueología se enseñe, nos inspire y nos emocione. Y reiterar las gracias por haberme invitado aquí. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Joan. La verdad es que la conversación podría seguir porque tenemos muchas cosas en común, seguro. Amaya, das paso. Sí, en el chat durante la charla, Joan Enara te hacía una pregunta. Quería saber ella si el acceso desde el móvil a esa realidad virtual es gratuita o es de pago. Es gratuita.
Esto es un reto, ¿eh? Es un reto que tenemos. El tema de pago o gratuidad, yo no os diré que siempre sea gratuito. Creo que va a haber una evolución. Una de las evoluciones que va a haber es justamente a estudiar cómo se va a poder rentabilizar, porque aquí los recursos son importantes. Cuando creamos un recurso digital para la exposición permanente o la temporal, esto sabemos que tiene una repercusión en el pago de la entrada a la visita. Cuando reaprovechamos estos contenidos para distribuirlos a través de redes, bueno, sabemos que estamos ampliando la difusión de este contenido y, por tanto, nosotros estamos contentos y a nivel técnico estamos contentos, pero tarde o temprano a alguien se le va a ocurrir que esto va a hacer falta ver cómo se va a hacer pagar. Yo no creo que los museos estemos en esta línea, pero tarde o temprano esta pregunta nos la van a hacer. Muy bien, gracias, Joan. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere levantar la mano? Yo, Amaya, recupero una pregunta de Odey que nos hacía en la charla anterior, que, bueno, ya se planteaba la importancia de las relaciones. Cómo incentivar o potenciar esa comunicación entre museos. Y tú has mencionado, Joan, que incluso ahora en este momento en que todos nos hemos lanzado a lo digital, a subir contenidos, hemos hecho museos quiz, hemos hecho de todo, quizá nos tendríamos que organizar y esas redes de colaboración todavía son más necesarias, ¿no? Yo creo que sí. A ver, siempre los que llevamos ya unos cuantos años, unos pocos años, en esto de los museos, siempre hemos hablado de la necesidad de compartir experiencias. Y por eso las reuniones y las jornadas como estas siempre tienen un público museístico interesado en compartir experiencias. Yo creo que el futuro nos va a pedir no solamente compartir experiencias, sino trabajar juntos. Y hay algunas experiencias gratas, experiencias de que esto es posible. Y no solo posible, sino que se hace altruísticamente. Os podría explicar detalles muy concretos de estos proyectos donde el que más puede, más hace, pero sin articularlo de esta manera. Simplemente sale de forma natural, que el que puede desarrollar, porque tiene más experiencia en una cosa, lo va a hacer. Y no existe la necesidad de un convenio o un acuerdo de colaboración donde detalle específicamente qué va a poner cada uno, cómo va a poner cada uno, qué va a hacer cada... Yo creo que este modelo colaborativo surge de otro tipo de paradigma diferente. Yo no me imagino en un hospital que hayan de pactar el anestesista con el cirujano con un contrato, que es lo que van a hacer. El cirujano va a hacer su trabajo y el anestesista va a hacer su trabajo. Entonces, a nivel de museos no todos somos iguales. Yo esto es algo que le estoy dando vueltas desde hace tiempo, sobre todo cuando no se pudo aprobar la nueva definición de museo. Y esto, más que un problema, yo lo que vi o lo que creo es que manifiesta una realidad, que intentamos que todo el mundo de los museos sea igual y no todo el mundo de los museos es igual. Hay museos grandes, museos pequeños, museos que tienen experiencias en algunos segmentos, aunque sean pequeños, pero saben hacer cosas. Entonces, la colaboración es fundamental, pero desde un prisma un poco diferente al que teníamos entendido hasta ahora. Hemos de trabajar más juntos y colaborar más juntos y sabremos muchas más cosas entre todos. Es que ya no lo veo, hace tanto tiempo que se habla de la colaboración que bueno, ha de llegar ya. Y la digitalización quizá sea una línea para hablar entre nosotros. Ahora con COVID también estamos hablando mucho entre nosotros, ¿no? A nivel de técnicos, ¿no? Pues tú, ¿cómo estás haciendo la limpieza de manos, ¿no? Es que son detalles muy pequeños, pero entre todos lo
lo vamos a centrar mucho mejor que no trabajando individualmente. Es fundamental, yo lo encuentro básico para el futuro de los museos a nivel técnico. Joan, incluso en Twitter, Joan Muñoz nos comenta que el museo, como creador de valores en determinados contextos sociales, se pregunta qué valores. Hombre, hay uno que es el fundamental, que es el inclusivo, que he comentado un poco por encima, ¿no? Estamos hablando de que los museos han de ser inclusivos. Bueno, pues este es uno de nuestros valores. Otro es el educativo. Parece que sean valores repetitivos, pero es que estos valores no van a cambiar. Fomentar la investigación, son estos los valores, no cambian los valores. Lo que pasa es que los hemos de ir repitiendo machaconamente porque parecen objetivos a largo plazo, porque nunca llegas siempre trabajas por alcanzarlos, pero no llegas nunca. Siempre hay nuevos aspectos a trabajar, ¿no? Sobre todo inclusividad. Yo creo que es el otro reto que, no sé, desconozco el estado general de las webs, por ejemplo, en el resto de Europa, pero la nueva normativa, nueva por decirle de alguna manera, sobre accesibilidad web, es lamentable que estemos tan atrasados, ¿no? Y que muchas webs pues no tengan sistemas de reconocimiento táctil o que no puedan explicar los vídeos a través de la voz o no sé. Me sorprende a mí mismo que nos pongamos la palabra vamos a ser inclusivos y que después aún no tengamos barreras arquitectónicas o no tengamos materiales adaptados, ¿no? Bueno, yo creo que es como un deseo, ¿no? Habríamos de ir hacia aquí y no habríamos de tardar mucho más, y sobre todo con los problemas sociales que están habiendo, ¿no? No sé. Los museos habríamos de trabajar como centros de una cierta sensibilidad social, no solamente conservadores de patrimonio, ¿no? Ya lo intentamos hacer, ¿eh? No lo digo como una crítica, sino que se habría de apostar todavía más por estos valores, ¿no? Son muy importantes. Mira, en el KIF se podía comprar cerveza, ¿no? Una cerveza que nos regalaba el patrocinador. Y los recursos que se generaba a la venta de cerveza iban destinados a Open Arms. Bueno, es una manera muy humilde de decir que éramos sensibles con una problemática social. Bien, Joan, pues muchas gracias. La verdad es que has apuntado retos. Todavía la accesibilidad es un reto muy importante. Si hablamos de lo digital, ya el reto se hace todavía mayor, ¿no? Entonces, bueno, ya seguiremos hablando, diferentes cuestiones que has hablado, el tema de las webs, que no solo son emisores no solo comunican la agenda de los museos, entonces ahí entramos en el tema del archivo, que quizá por la tarde tendremos más tiempo de hablar de cómo se generan los contenidos y de esas plataformas, ¿no?